para poder realizar actividades fuera de las oficinas de farmacia. También agradecerle, por supuesto, a la colaboración que, como siempre, nos presta la Real Sociedad Económica de Amigos del País en este ciclo de conferencias que estamos realizando dentro de las actividades del 90 aniversario de nuestro colegio, fundado justamente un 29 de diciembre de 1925, como ya informamos en la primera charla. Bueno, el objetivo de estas conferencias es un poco pues acercar determinados aspectos quizás poco conocidos que tienen que ver con la salud a la sociedad. Ya hemos tenido una primera charla que fue muy interesante, que eran los fármacos de la felicidad, que estuvo, la verdad que los que no vinieron nos han solicitado la grabación del acto, que la tuvimos a disposición por lo interesante que fue. Y hoy tenemos, la verdad, que otra charla que yo hasta hace muy poco, hasta que no he hablado con el profesor López Calvé, pues no tenía ni idea de lo interesante que puede ser el ejercicio para controlar determinadas enfermedades, determinadas patologías. Y yo también, por supuesto, agradecerle al profesor Calvé, que siempre está viajando, que haya tenido un huequito para dedicarnos un poco de su conocimiento a los que pues no somos tan conocedores de este tipo de propuestas, ¿no? Antes de darle la palabra al profesor López Calvé, me gustaría leer un poco su currículum para que vean el nivel de la persona que tengo sentado a mi lado, ¿no? El profesor López Calvé es licenciado en Medicina y Cirugía, pero también es licenciado en Educación Física, es médico especialista en reumatología y también médico especialista en Medicina del Deporte, ¿no? Todos estos estudios cursados en Francia, en Montpellier, ¿no? Y en la Universidad de Barcelona. Bueno, dentro de su extensa experiencia, pues ha sido subdirector de talleres del Instituto de Educación Física de Canarias, antes de convertirse en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, director del Departamento de Educación Física, miembro del claustro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, coordinador de evaluación de becas de la MEC del área de FFA, miembro del Comité Científico del Instituto de Investigaciones Biosanitarias de la Universidad de Las Palmas, coordinador del Grupo de Investigación de Rendimiento Humano y Ejercicio Físico y Salud, director de programas de doctorado, en fin, un currículum que no voy a, con su permiso, no lo voy a leer todo porque me cogería bastante tiempo, ¿no? En investigación, pues la verdad que tiene muchísimos trabajos, 80 artículos, 30 capítulos de libros, pues vamos, 145 artículos en revistas de JSR, congresos europeos, americanos, conferencias, colaboraciones internacionales con Copenhague, en fin, una experiencia que ya nos gustaría tener algunos de nosotros, ¿no? Yo no voy a entretenerme más y le voy a dar la palabra a nuestro protagonista de hoy, el profesor López Calvé. Muchas gracias. Buenas tardes. Había un micro así. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por sus amables palabras. Muchas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes. Me voy a colocar, a ver si no me olvido de que están registrando la conferencia y no me pongo delante de la pantalla. Vamos a hablar sobre ejercicio físico, un tratamiento barato, seguro y eficaz, y paradójicamente infrautilizado. Esto no es algo que yo diga, es algo que dicen muchos médicos que están trabajando pues, con enfermedades en las cuales se puede utilizar el ejercicio como herramienta terapéutica. Bien, ¿de qué nos morimos? Estos son aquí tenemos una gráfica de las causas de muerte para sexo masculino en España desde 1980 hasta el año 2002 y podemos ver que los hombres en 1980 se morían sobre todo de enfermedades cardiovasculares y esto ha ido bajando
y ahora la principal causa de muerte en los varones pues son los tumores. En el año 2012 la situación está aquí, ha bajado un poquitín más la cardiovascular y los tumores ha subido un poquito más. La cuestión aquí sería si nos morimos más tarde, porque si lo único que hacemos es morirnos a la misma edad, pero cambiamos la causa de muerte, pues no hemos conseguido avanzar mucho, ¿no? Pero sí, también nos morimos un poquito más tarde. Y en el caso de los hombres, el principal cáncer es cáncer de pulmón y el segundo cáncer es cáncer de colon. El cáncer de pulmón tiene que ver con el tabaco. El cáncer de colon, veremos que el ejercicio físico algo puede hacer ahí. Y en el caso de la mujer, en 1980 se morían sobre todo por causas cardiovasculares. Y esto ha ido disminuyendo y en la actualidad pues las causas cardiovasculares siguen predominando y en 2012 pues estamos aquí en esta situación y el principal cáncer que afecta a la mujer y es causa de muerte es el cáncer de mama y posteriormente el cáncer colorectal. Pero fíjense que la muerte de causa cardiovascular es muchísimo más importante en la mujer. Y estas son enfermedades que causan mortalidad. Pero si nos fijamos en los factores de riesgo de muerte en distintos países, los países más desarrollados están en azul oscuro, España estaría en esta categoría, azul oscuro, en azul claro países con un nivel económico intermedio y en este color claro tendríamos los países de bajo nivel económico. Pues factor de riesgo más importante asociado a mortalidad es presión arterial elevada. El segundo es tabaquismo, pero los países desarrollados están más o menos igualados. El tercero, tener la glucemia en reposo elevada o tener diabetes tipo 2. Inactividad física es el cuarto factor de riesgo. Y luego tenemos aquí debajo pues sobrepeso, colesterol elevado, etc. Bien, ¿por qué el ejercicio físico es importante en los seres humanos? Nosotros procedemos de estos y nuestros ancestros evolucionaron para moverse en la sabana. Y en la sabana, ¿qué es lo que hay? ¿Qué puede un ser humano comer en la sabana? El ser humano puede comer alimentos vegetales y cazar. Y si ustedes se fijan, el ser humano, si lo comparamos con el neandertal, el homínido, el Homo habilis y el Homo sapiens, es delgado. El neandertal era muy fuerte, muchísimo más fuerte. Si eres muy pesado, necesitas mucha energía para moverte, eres más lento para cazar. El ser humano evolucionó a convertirse en un cazador resistente, es decir, unos genes y un fenotipo capaz de soportar ejercicio durante muchas horas para poder perseguir presas y cazarlas. Pero ¿fue así desde el principio? No. Al principio cazaban animales muy grandes porque eran más fáciles de cazar. No podían huir y los exterminaron. Seres humanos primitivos acabaron con los mamuts que había cerca de donde vivían ellos, acabaron con los elefantes y cuando ya los animales grandes dejaron de existir o de abundar, empezaron a cazar otros animales. Esto significa que nuestros genes están diseñados para desplazarnos, para tener actividad física de forma constante. Además, también sabemos que muchas veces no tenían éxito. Cazaban y la carne, no había neveras. La carne dura un tiempo limitado, 2, 3 días, 4 días. Y el resto del alimento, ¿de dónde lo sacaban? Las frutas. Hay de vez en cuando florece el árbol y ha crecido la fruta y está disponible, se puede ingerir ese alimento. Entonces, ¿qué comían? Lo que podían. Lo mismo que estos. Los babuinos que viven en la sabana se pasan el día yendo de un sitio a otro buscando comida y llegan a recoger 3.000 ítems por día. Es su actividad principal, buscar comida. Entonces suponemos que el ser humano primitivo, cuando no tenía caza, hacía lo mismo que los babuinos y cuando podía cazaba. Y eso es lo que somos. Y si nos alejamos mucho de lo que somos, pues pueden producirse alteraciones. Entonces hemos evolucionado a menos actividad
actividad física de la que necesitamos por nuestro diseño genético. Y claro, no hace muchos años se descubrió que si disminuye la actividad física, aumenta la mortalidad. El primer estudio que se publicó que demostró claramente que la disminución de la actividad física se asociaba a mayor mortalidad fue publicado en 1953 por Morris, y este fue un estudio muy ingenioso. Estudió la mortalidad de los conductores de los autobuses de 2 pisos de Londres y de los cobradores. En esa época había un cobrador que recorría el autobús en el piso de abajo, subía las escaleras, iba al piso de arriba, volvía a recorrerlo e iba cobrando a la gente que subía al autobús. Pues vieron que la mortalidad de los conductores era mayor que la mortalidad de los cobradores. Y esto llevó a plantear la cuestión de que la actividad física podía asociarse a menos actividad física, más mortalidad. Uno de los problemas que se ha asociado con la falta de actividad física es la obesidad. La obesidad la caracterizamos o la definimos en función del índice de masa corporal, o Body Mass Index en inglés, que es el peso en kilogramos dividido por la talla en metros al cuadrado. Si este valor es mayor o igual a 25, una persona tiene sobrepeso. Es aplicable a hombres y a mujeres. Y si el BMI o índice de masa corporal es mayor o igual a 30, entonces ya tenemos obesidad. Bien, en 1986, Affenbarger publicó un trabajo en New England Journal of Medicine que se basaba en un estudio longitudinal de antiguos alumnos de la Universidad de Harvard que tenían unas edades comprendidas entre 35 y 74 años, y estudió la mortalidad que habían sufrido estos alumnos. Y pudo comprobar que los alumnos que eran menos activos físicamente, que consumían menos de 5.000 kilocalorías por semana en actividad física, esto sería equivalente aproximadamente a caminar menos de 1 hora caminando a la semana, caminando rápido. Pues esto serían unas 500 kilocalorías aproximadamente. Pues bien, los que hacían menos de esta actividad tenían mayor mortalidad que los que tenían un mayor gasto energético por actividad física, que los tenemos en verde, y los que tenían menos mortalidad pues eran los que eran más activos físicamente, los que habían sido más activos. Y esto era aplicable para personas más o menos delgadas, personas con un poquito más de peso y personas con sobrepeso. Es decir, que independientemente del grado de sobrepeso, aquellas personas que tenían mayores niveles de actividad física tenían menos mortalidad. Este estudio fue complementado por otros. Por ejemplo, aquí tenemos otro estudio también longitudinal, más de 22.000 hombres aproximadamente de 30 a 83 años, seguidos durante 8 años. 427 murieron durante el periodo de seguimiento, la mitad aproximadamente por un tercio por causa cardiovascular, un tercio por cáncer y otras causas. Y aquí, en este estudio, la característica primordial es que todas estas personas tenían hecho un test de esfuerzo con medición del consumo máximo de oxígeno, que es una variable que mide el grado de condición física. Y entonces analizaron la mortalidad en función del valor que tenían de consumo máximo de oxígeno. Cuanto más elevado es, mejor, ¿vale? Indurain tenía 85 mililitros kilogramo minuto de consumo máximo de oxígeno. Es exactamente el doble que el que tiene una persona que es sedentaria y no hace deporte y tiene la misma edad. Entonces, cuanto mayor es este valor, menor es el riesgo de muerte, independientemente del BMI. Y esto trajo a colación, no solamente es importante la actividad física, sino la condición física que tiene esa persona. Y es cuando el factor que se analiza es mortalidad cardiovascular, el impacto que tiene la condición física es un poquito mayor que sobre la mortalidad general. Nuevamente, las personas con mejor grado de condición física tienen menos mortalidad. Y curiosamente, los obesos que tienen un buen consumo máximo de oxígeno tienen menos mortalidad que las personas delgadas que tienen baja condición física.
En el caso de las mujeres, aquí hay otro estudio que también demuestra algo parecido. 73.000 mujeres, riesgo de muerte cardiovascular, efecto del caminar. Pues el riesgo disminuye. Si caminas 2,5 horas a la semana, pues un poquito menos. Si caminas 5 horas a la semana, un poquito menos. Si caminas más de 10 horas a la semana, pues el riesgo ya ha bajado casi en un 40% comparado a no hacer ejercicio. Y esto es aplicable tanto para mujeres delgadas como mujeres que tienen sobrepeso o mujeres que tienen obesidad. O sea que simplemente caminar tiene un impacto positivo. Y correr. Correr es algo que hacen algunas personas. Muchas personas son capaces de caminar, la mayoría. Pero algunos son capaces incluso de correr. Recientemente, el año pasado, se publicó un estudio en el Journal of the American College of Cardiology en el cual analizaron qué impacto tenía en el riesgo de muerte correr. Si uno es un corredor habitual, que va a correr pues de vez en cuando, cada semana por lo menos una vez, comparado a personas que no corren, que no son corredores. Puede que caminen, pero no corren. Estudiaron en total a 55.000 adultos. El 24% de los adultos que estudiaron van a correr. ¿Cuántos de ustedes van a correr? ¿Pueden levantar la mano? ¿Hay alguien de ustedes que vaya a correr? Bueno, tendríamos un 15%, un 15 o un 20% en la sala de corredores, o sea que podríamos aplicar esto a la sala. Un cuarto de ellos iban a correr. 15 años de seguimiento, 3.400 muertes durante el seguimiento, 1.200 de causa cardiovascular. Pues bien, los corredores tenían un 30% menos de mortalidad general y un 45% menos de mortalidad cardiovascular y una expectativa de vida de 3 años más. Aquí podemos ver el impacto que tiene correr sobre la mortalidad. Si a la derecha de esta línea querría decir más mortalidad si corres. A la izquierda significa menos mortalidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, si eres hombre y corres, menos mortalidad. Sí, cierto, menos mortalidad. Mujer también. Menos de 50 años, si corres, menos mortalidad. Más de 50 años, menos mortalidad. Y fíjense, este punto de aquí que es alguien que se beneficia mucho de correr. Tiene un impacto muy grande correr en este grupo, en su mortalidad. Y estos de aquí, ¿quiénes son? Son los fumadores. Los fumadores, si corren, tienen menos mortalidad de la que tendrían si no corrieran. Pero si fumas y corres, tienes más mortalidad que si no fumas. Ojo. Y aquí tendríamos los datos de mortalidad cardiovascular, que los puntos están más desplazados a la izquierda. Es decir, el efecto de correr es aún mayor en las causas de origen cardiovascular. No correr significa 3 años menos de expectativa de vida, pero fumar son 7 años menos de expectativa de vida. Tener diabetes son 4 años menos de expectativa de vida. Hipertensión arterial, 5 años menos de expectativa de vida. ¿Cuánto hay que correr para tener estos beneficios? Pues aquí hicieron un análisis para ver si los que corrían más a la semana, más distancia, tenían menos riesgo. Y no. Lo que vieron fue que aquellos que corren pues unos 10 kilómetros por semana ya tienen el mismo beneficio prácticamente que los que corren pues cerca de 35 o 40 kilómetros por semana. O sea que no hay un impacto muy grande o una diferencia muy grande entre correr mayores distancias o menores distancias. ¿Y cuánto? ¿Una vez a la semana? ¿4? ¿5? Da igual. Con una vez a la semana ya notan el efecto de disminución de la mortalidad. Aquí tenemos mortalidad general y aquí mortalidad cardiovascular. El efecto de la mortalidad cardiovascular es un poquito mayor. Energía gastada en la sesión. Da igual, con muy poquita energía gastada ya se ve el efecto de correr. Y velocidad a la que se corre. Bueno, los que corren más rápido parece que tienen más beneficio. Claro, es que para correr más rápido tienes que tener un consumo máximo de oxígeno un poco más elevado. Tu condición física es un poquito mejor y mejor condición física significa menos riesgo de muerte.
De hecho, si yo tuviera una compañía de seguros, pondría las cuotas en función del valor de V2 Max, porque es el mejor predictor que hay de expectativa de vida en la población general. Nunca es tarde, nunca es tarde. Si alguno de ustedes aún no ha empezado a correr, que sepa que si empieza a correr tendrá un beneficio, aunque el beneficio de los que se convirtieron en corredores comparados a los que nunca han corrido ni van a correr, pues es menor que el que tienen aquellos que corrían de pequeñitos y han corrido a lo largo de la vida. Pero aquellos que eran corredores y dejaron de correr, ¿tienen algún beneficio? Sí. Si has sido corredor y dejas de correr, tienes menos mortalidad que los que nunca han corrido. Y si no has practicado la carrera y te apuntas a correr, también vas a tener un beneficio, aunque es menor el que tienen los que siempre han estado practicando la carrera. ¿Voy a vivir más si hago deporte? Sí. ¿Y si me dedico al deporte de élite? Eso no puede ser bueno. Todo el mundo dice que no puede ser bueno. ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia científica de que los deportistas de élite se tienen que morir antes? Se mueren antes. Longevidad de los deportistas de élite. No se mueren antes. Los corredores de fondo, los ciclistas capaces de correr el Tour de Francia, a pesar del dopaje, Los corredores, los esquiadores de fondo, viven de 3 a 6 años más que las personas de la población general que tienen características similares. Y las personas que son deportistas de élite o que han sido deportistas de élite tienen 2/3 menos de riesgo de muerte que las personas de la población general. Y el efecto sobre todo es porque tienen menos enfermedad cardiovascular. Y deportes, fútbol, hockey, baloncesto, etcétera, pues también viven más. Como norma general, unos 4 años más que la población general. ¿Todos los deportes son buenos? No. Parece ser que aquellos deportes que se relacionan con el fenotipo del neandertal, levantar pesos, lanzador de pesos, halterofilia, etcétera, podrían tener un poquito más riesgo de muerte, una mortalidad un poquito superior a la población general. Pero no sabemos por qué. No sabemos si es porque en esos deportes hay mayor consumo de anabolizantes o por el fenotipo. Ese fenotipo tiene mayor predisposición al síndrome metabólico y tal vez eso podría aumentar la mortalidad de causa cardiovascular en las personas que se dedican a estos deportes. No sería un efecto del deporte, sino que las personas que se dedican a ese deporte ya tienen una predisposición genética a morir antes debido al fenotipo que tienen. Actividad física y movilidad. ¿Tiene un impacto la actividad física en el riesgo de enfermar? Bien, ya hemos visto cuáles son los factores de riesgo más importantes y resulta que la actividad física disminuye la mortalidad debida al tabaco, lo acabo de explicar. Mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye la hiperglicemia. Puede utilizarse para luchar contra la obesidad, mejora los niveles de colesterol HDL. Es decir, la actividad física puede disminuir el impacto de todos estos factores de riesgo, incluida la hipertensión arterial, aunque el efecto veremos luego que no es tan importante en la presión arterial como en otros factores de riesgo. La Organización Mundial de la Salud estima que hacia el año 2020 el 70% de todas las enfermedades estarán relacionadas con el estilo de vida. Pero más preocupante que esto es que los CDC de Atlanta han estimado que 1/3 de los niños nacidos en Estados Unidos en el año 2000 van a tener diabetes tipo 2. 1/3 de la población. Aquí aún no hemos llegado a este nivel, pero vamos por ese camino. Y en la actualidad tenemos por lo menos 35 enfermedades crónicas relacionadas con el sedentarismo. ¿Por qué? Por lo que he explicado antes. Estamos diseñados para hacer ejercicio físico. Si no lo hacemos, nos apartamos de nuestro diseño
biológico y enfermamos. Se estima, a partir de estudios que se han realizado en Escandinavia, que han incluido gemelos, 44.788 gemelos, el estudio más importante que se ha hecho en el mundo con gemelos, ha puesto de manifiesto que aproximadamente el 90% de la diabetes tipo 2 se relaciona con el estilo de vida. Esto significa actividad física, alimentación, sobre todo. El 80% de la enfermedad cardiovascular tiene que ver con el estilo de vida y casi la mitad del cáncer. La actividad física puede servirnos para luchar contra la obesidad. La prevalencia de obesidad en la población española ha ido aumentando en los últimos 20 años. Y lo que es importante destacar es que no solamente ha aumentado la cantidad total de personas que tienen obesidad, sino que ha habido un aumento importante de personas con obesidad extrema, con BMI superiores a 40 o con BMI superiores a 35. O sea que no solamente tenemos más obesidad, sino que empezamos a tener obesos más obesos. La obesidad tiene un impacto económico muy importante. Por ejemplo, en Canadá, donde ha sido medido económicamente el impacto de la obesidad, Canadá tiene aproximadamente el mismo número de habitantes que tenemos en España, pues el coste de la obesidad es de aproximadamente unos 4.000 millones de euros anuales. Y la obesidad influye en la diabetes, se ha asociado a cáncer uterino, a colelitiasis, artrosis, hipertensión arterial, coronariopatía isquémica, cáncer de mama, cáncer de colon. Entonces, si conseguimos disminuir las tasas de obesidad, nos van a bajar las tasas de todas estas enfermedades. El ejercicio físico, aeróbico, ir a caminar, ir a correr, incluso sin restricción calórica, es decir, si nosotros le recomendamos a una persona que haga ejercicio físico y esa persona come con libertad, la mayoría de las personas van a perder peso simplemente por hacer ejercicio físico, sin necesidad de hacer dieta. Si hacen dieta será más fácil y mejor. Aproximadamente se puede perder en 30 semanas del orden a 3 kilogramos de peso. Eso es la media de unos 28 estudios que fueron analizados en un metaanálisis que se publicó en 1995. En el caso de las mujeres, la pérdida de peso con el ejercicio fue un poquito menor, pero no quiere decir esto que las mujeres sean menos sensibles al efecto del ejercicio. Lo podemos dejar como un tema para tratar luego en la discusión. Y otro estudio posterior, en este caso incluyó 41 estudios, pues observó que el efecto del ejercicio puede oscilar entre medio kilo y 4 kilogramos simplemente por hacer ejercicio. ¿Y la dieta? Bueno, la dieta es mejor que el ejercicio. O sea, si uno quiere adelgazar, es más fácil conseguir adelgazar más haciendo dieta que haciendo ejercicio sin hacer dieta. Pero si combinas las dos cosas, si combinas dietas y ejercicio, entonces se consigue el mayor efecto. Se consigue aproximadamente perder de media en los estudios 1,1 kilogramo más que si solamente se hiciera dieta o solamente se hiciera, y bastante más que si solamente se hiciera ejercicio. ¿Y cuándo hay que empezar? ¿Cuándo habría que hacer el ejercicio? La obesidad empieza... ¿Cuándo empieza la obesidad? La obesidad empieza en nuestra madre. ¿Y cuándo? Si nuestra madre, antes de quedarse embarazada, tiene sobrepeso, nosotros ya vamos a estar epigenéticamente marcados y dirigidos hacia un mayor riesgo de desarrollar obesidad. O sea que la lucha contra la obesidad empieza en el ejercicio de la madre. Durante el embarazo, no, es tarde. Antes de quedarse embarazada, ya tiene que empezar a hacer ejercicio, disminuir el peso, quedarse embarazada, continuar con la actividad física durante el embarazo. Esto ya disminuirá el riesgo de obesidad en el neonato. Pero, ¿y los niños? Pues si los niños hacen deporte, este es un estudio hecho aquí en Las Palmas, en nuestro departamento, y publicado en International Journal of Obesity, que demostró que los niños que hacen deporte extraescolar tienen menos obesidad que los niños que no hacen deporte extraescolar. Simplemente que el niño haga 2
o 3 veces a la semana deporte extraescolar, va a tener un impacto importante. ¿Qué deporte? Fútbol, funciona muy bien. Básquet, mejor, aún funciona mejor. Y si los niños que hacen deporte continúan haciendo deporte durante el periodo de crecimiento, acumulan menos grasa durante el periodo de crecimiento. Esto también lo publicamos en International Journal of Obesity hace ya 8 años. O sea que el ejercicio físico permite atenuar la acumulación de grasa en los niños. Y hay que tener en cuenta que un niño, un adolescente que es obeso, tiene un riesgo elevado, en más del 60% de posibilidades de que se convierta en un adulto obeso o con sobrepeso. Y las personas que tienen obesidad extrema, ¿podríamos hacer algo para que adelgacen? Porque claro, si alguien pesa 140 kilos y con el ejercicio va a perder 3 o 4, pues suena a broma, ¿verdad? Porque bueno, no, es que si pierdes 3 o 4 el riesgo cardiovascular va a bajar, pero es poca pérdida de peso. Hay que ser más ambiciosos. Y hubo quien lo fue, hubo quien pensó diferente. Y se le ocurrió coger a un grupo de personas, en este caso eran 7 varones y 9 mujeres, empezaron más, pero estos son los que acabaron, que pesaban 150 kilos aproximadamente y que tenían un porcentaje de grasa corporal del 50%. Es decir, el 50% del peso era grasa en estas personas. Como tenían una talla normal, pesaban aproximadamente el doble de lo que tendrían que pesar, y ese exceso de peso se debía principalmente a tener una gran cantidad de grasa. Entonces los metieron en un programa de ejercicio, en realidad era un concurso de televisión, para ver quién perdía más peso, parecido a un Gran Hermano, pero en el cual lo que hacían era adelgazar a la gente y la iban expulsando del programa. Pero cuando los expulsaban del programa, continuaban con el programa de ejercicio fuera de la programación de la televisión, fuera del concurso, simplemente para intentar perder peso. Entonces hacían del orden de 4 a 6 horas diarias de ejercicio, con una dieta controlada, no muy estricta, y esto lo mantuvieron pues durante aproximadamente 30 semanas. Hasta la semana 14 experimentaron una progresión, una pérdida casi lineal de peso cada semana. A las 6 semanas habían perdido 15 kilos de peso, pero a las 30 semanas la pérdida de peso era 60 kilos, de los cuales 50 eran grasa. Y esta pérdida de peso se asoció a una mejora de la glucemia en reposo, pasó de 95 a 76. 76 es la glucemia que tiene un niño de 9-10 años que está físicamente activo. La insulina bajó a la mitad en reposo, es decir, aumentaron su sensibilidad a insulina de forma muy importante, y la leptina, que estaba en 43 nanogramos por mililitro, pasó a 2,7, es decir, se normalizó prácticamente su estatus lipídico, su composición corporal, etcétera, con el programa de ejercicio. Por ejemplo, los triglicéridos que estaban en 119 pasaron a 55, etcétera. Las mejoras espectaculares. ¿Cuál es el problema? Hace falta mucha motivación para hacer esto. Tiene que ser algo muy disciplinado. Y luego hay un riesgo, que es qué pasa después. Porque si yo esto lo consigo con cirugía bariátrica, las posibilidades de que esto se conserve son mayores. Con ejercicio, no sabemos, porque nadie ha hecho un seguimiento aún a estas personas. Me imagino que pronto lo harán y lo publicarán. Esto se publicó hace un par de años en el Journal of Clinical Endocrinology. Diabetes. El ejercicio físico es el tratamiento ideal para la diabetes tipo 2. ¿Y por qué es el tratamiento ideal? Porque la diabetes tipo 2 se debe a resistencia a la acción de la insulina en su fase inicial. Luego, posteriormente, cuando el páncreas ya se ha sobreestimulado y ya la reserva pancreática empieza a bajar, pues va a aparecer el déficit de insulina progresivamente y habrá que añadir insulina para poder tratar a estas personas. Pero en la fase inicial el problema es principalmente resistencia a la acción de la insulina. Y la sensibilidad a la insulina
depende en más de un 80% de la musculatura, el resto del hígado. Pues bien, cuando uno hace ejercicio físico, aumenta la sensibilidad a la insulina en la musculatura, y a medida que va progresando en el ejercicio físico, también acaba aumentando la sensibilidad a la insulina en el hígado. En el año 2001 se publicó un trabajo en England Journal of Medicine que se llevó a cabo en Finlandia, que demostró que el ejercicio físico sirve para prevenir la aparición de diabetes. Este trabajo lo que hicieron fue incluir a 522 personas con sobrepeso y prediabetes. Aún no eran diabéticos tipo 2, pero ya tenían alterado el metabolismo glucídico, y los siguieron durante 3 años y les aplicaron un programa de intervención en el estilo de vida, en el cual había una serie de objetivos, entre ellos reducir el peso y aumentar la actividad física. Lo que vieron fue que el grupo de personas que entró en el programa de intervención disminuyó el riesgo de desarrollar diabetes un 58%, y el comité de ética al tercer año paró el estudio porque consideró que no era ético seguir manteniendo al grupo control fuera del programa de ejercicio. El programa de intervención tenía como objetivos principales que el peso bajara un 5%, disminuir el peso un 5%, que el consumo de grasa representara menos del 30% de las calorías totales, que la cantidad de grasa saturada fuera menos de un tercio de toda la grasa ingerida, que ingirieran fibra, al menos 15 gramos por cada 1000 kilocalorías, y que hicieran ejercicio por lo menos 4 horas por semana. Pues bien, aquellos pacientes que cumplieron 4 de los 5 criterios no desarrollaron diabetes tipo 2. Es decir, que se puede prevenir la aparición de diabetes tipo 2 con un programa que incluya dieta y ejercicio. Pero, ¿y si ya tengo diabetes tipo 2? ¿Me voy a beneficiar del ejercicio? Pues, para intentar contestar a esta pregunta, se llevó a cabo un estudio con más de 5.000 pacientes que fueron randomizados a ejercicio físico y dieta o a control tradicional de la diabetes. Y en este estudio lo que vieron fue que a lo largo de 10 años, las personas que hicieron un programa de modificación intensiva del estilo de vida, que incluía mucho ejercicio e incluía control nutricional, pues perdieron más peso que las personas que siguieron el tratamiento habitual de la diabetes tipo 2, perdieron más peso y se mantuvieron con menos peso, tuvieron mejor condición física que las otras personas. Pero además, las personas del grupo de intervención que hicieron más ejercicio y mejor control dietético necesitaron menos medicación antihipertensiva, necesitaron menos estatinas y necesitaron menos insulina, porque había un grupito, aproximadamente un tercio de los pacientes, que eran diabéticos tipo 2 insulino dependientes. Los pacientes del grupo de intervención tuvieron mejoras más importantes en la hemoglobina glicosilada, que es un indicador del grado de control de la glucemia. Observaron remisiones de la diabetes. Hubo pacientes que eran diabéticos tipo 2 que dejaron de ser diabéticos tipo 2 con el programa. Y tuvieron menos incidencia de incontinencia urinaria, de apnea de sueño, menos depresión, mejor calidad de vida, mejor movilidad, etc., los pacientes que estuvieron en el grupo de intervención. Desarrollaron menos retinopatía diabética y los costes monetarios, el coste económico del tratamiento fue menor en los pacientes que hacían ejercicio físico. ¿Estatinas o ejercicio? Algunos médicos, como Valentín Fuster, que ha sido director del Mont Sinai y que ha sido presidente de la Sociedad Americana del Corazón,
han manifestado claramente que prácticamente toda persona de más de 45 o 50 años con dislipemia debería estar tomando estatinas. De lo bien que funcionan. No a todo el mundo, pero a la mayoría. Pero ¿qué es mejor, tomar estatinas o hacer ejercicio? No van muy bien juntos, ¿verdad? Algunos pacientes que toman estatinas se quejan de que le duelen los músculos cuando hacen ejercicio y demás. Pues bien, este es un estudio que se publicó en Lancet hace 2 años, en el cual lo que comprobaron fue en pacientes con dislipemia. Algunos tomaban estatinas y otros no. Alguien dirá, ¿cómo es posible que un paciente en Estados Unidos que tiene dislipemia no esté tomando estatinas? Porque no se la toman. Porque se la receta al médico y deciden no tomarla. Porque les molesta, porque les producen molestias en los músculos o porque les da igual. Y no se la toman. Y lo que vieron en este estudio fue que el riesgo de muerte del grupo de 10.000 personas que estudiaron disminuye con el nivel de gasto energético que tienen. Aquellas personas que tienen mayor condición física y que tienen un gasto energético por actividad física mayor, pues tienen menos mortalidad. De los que toman estatinas, ¿qué pasa? Pues los que hacen ejercicio también tienen menos mortalidad. Y si no tomas estatinas, que es el caso que tenemos aquí, si haces ejercicio tienes menos mortalidad. Pero aquí la pregunta clave es, ¿podría sustituir las estatinas por ejercicio? ¿Podría? Pues resulta que el mayor beneficio se consigue cuando, si tienes dislipemia, haces ejercicio y tomas estatinas. Ese es el mayor beneficio, el menor riesgo. Pero la diferencia que hay en el grupo que tiene mejor condición física es mínima. Es decir, que aquellos que tienen muy buena condición física, prácticamente no hay diferencia entre hacer ejercicio o hacer ejercicio y tomar estatinas. La diferencia es pequeña, pero sigue habiendo un efecto favorable a las estatinas. O sea que yo no le recomendaría a alguien que tiene dislipemia que porque haga ejercicio deje las estatinas. Puede intentar bajar la dosis, eso sí. O tal vez podría dejarlas. Efectos de la actividad física en la enfermedad cardiovascular. Cardiology Today, 2013. La actividad física está infrautilizada en los pacientes con coronariopatía isquémica estable. Y este médico escribe que el ejercicio es una medicina muy potente, que tiene efectos comparables a las medicinas estándar, a la medicación estándar, para los pacientes con coronariopatía isquémica. De 30 a 60 minutos de actividad física moderada, al menos 5 días por semana, complementado con entrenamiento de fuerza, es una recomendación que se hace para los enfermos con coronariopatía isquémica. Todo lo contrario de lo que se hacía hace 50 años. Venías algo del corazón, decían, no te muevas, no vaya a ser que te vaya a dar un infarto. Pues ahora es al contrario, ahora te tienes que mover. Dice, muchos pacientes con coronariopatía isquémica que podrían hacer ejercicio físico, porque tienen una coronariopatía isquémica estable, no reciben este tratamiento. Y este médico comenta, esto se debe a falta de conocimiento por parte de los pacientes. Los pacientes no lo saben, que podrían hacer ejercicio físico, por lo tanto no lo demandan. Pero además comenta que la mayoría de los profesionales médicos tampoco lo saben. Y tampoco los que pagamos los impuestos. Porque si los que pagamos los impuestos lo supiéramos, pues tal vez pediríamos que se utilizara este tratamiento, que es un poquito más barato que muchos de los medicamentos que se usan para tratar estas enfermedades. Además, comenta en Boden en JAMA, una American Medical Association, en 2013, comenta que el ejercicio físico debe ser una terapia de primera línea para los enfermos con coronariopatía isquémica. Hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un problema muy serio. Estaba el factor de riesgo número 1
para mortalidad. ¿Y por qué es tan serio? Pues porque sabemos que la presión arterial sistólica, cuanto más elevada es, mayor es el riesgo de muerte, y la diastólica lo mismo, hasta el extremo que si se disminuye la presión arterial sistólica en 20 milímetros de mercurio o la diastólica en 10 milímetros de mercurio, la mortalidad cardiovascular baja a la mitad. Y la relación que hay entre, por ejemplo, mortalidad por accidente cerebrovascular y presión arterial sistólica es lineal. A mayor presión arterial sistólica, mayor mortalidad. Y esto es así para gente joven o relativamente joven, de 50 a 60 años, y gente pues, más anciana, de 80 a 90 años. Y lo mismo ocurre con la presión arterial diastólica. Hay un impacto lineal de la presión arterial en la mortalidad por accidente cerebrovascular. Y lo mismo ocurre con la coronariopatía isquémica, el mismo patrón con la presión arterial sistólica y con la presión arterial diastólica. Pues bien, el ejercicio físico en personas con hipertensión arterial tiene un efecto hipotensor y aproximadamente puede provocar como media un descenso de la presión arterial sistólica de en torno a 5 o 7 milímetros de mercurio y de la diastólica de aproximadamente 6 milímetros de mercurio. Es decir, si con 20 milímetros la mortalidad baja al 50%, con esto la mortalidad bajaría a un 25% del nivel, bajaría la mitad de lo que baja cuando el descenso es 20 milímetros de mercurio. Masa ósea. Uno de los problemas que tenemos en la población actual es el envejecimiento. Y el envejecimiento conlleva una pérdida de múltiples funciones vitales, entre ellas movilidad, y también conlleva una pérdida de masa ósea. Esta pérdida de masa ósea comporta fragilidad y ante caídas o al levantar o al hacer determinados esfuerzos se pueden producir fracturas debido a la osteoporosis, a la disminución de la resistencia ósea debido a la pérdida de masa ósea. Pues bien, la masa ósea aumenta durante el crecimiento. Cuando termina el crecimiento lineal, se alcanza el pico de masa ósea. Se mantiene la masa ósea hasta los 40-50 años aproximadamente. Hay un pequeño descenso y a partir de los 40-50 años pues se va a producir una pérdida progresiva de masa ósea y si caes por debajo de determinado nivel, el riesgo de fractura se dispara, de fractura osteoporótica. Pues bien, cuando alguien tiene osteoporosis, el médico normalmente le pondrá un tratamiento para aumentar la masa ósea, pero además puede que le recomiende que haga ejercicio. ¿Qué efecto tendrá el ejercicio? Bueno, si el ejercicio lo empiezas aquí, cuando ya tienes un problema, o estás empezando el problema, lo que puedes conseguir es atenuar la velocidad de pérdida, pero no va a haber un incremento importante de la masa ósea. Sin embargo, si el ejercicio empieza antes de la pubertad, entonces lo que sí que se produce es una mayor acumulación de masa ósea durante el crecimiento, y si cuando ya eres adulto dejas de hacer ejercicio, tu capital óseo es mayor y la pérdida se produce desde un nivel más elevado. Y lo que ocurre es que la pérdida de masa ósea, pues vas a tener más tiempo antes de que alcances el nivel a partir del cual aumenta el riesgo de fractura. Si haces ejercicio a lo largo de la vida, pues puedes incluso mantener niveles más elevados de masa ósea durante el envejecimiento. Pero el ejercicio físico tiene otras ventajas para los ancianos, aparte de su efecto sobre la masa ósea, y es que mejora el equilibrio y disminuye el riesgo de caídas, mejora la fuerza muscular, mejora la movilidad, disminuye la depresión, y como la mayoría de las veces el ejercicio es un acto social, la mayoría de las veces, eso tiene efectos muy beneficiosos para las personas mayores, porque salen de casa, hablan con otras personas, se socializan mejor. Mejora la calidad de vida. Ellos se sienten mejor, se sienten más felices. La realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que sabemos que el ejercicio va muy bien, pero lo que está en rojo y granate quiere decir que en granate es
más de un 50% de la población inactiva. ¿Cuándo decimos que alguien es inactivo? Si hace menos de 1 hora de ejercicio a la semana, es inactivo. Es decir, si caminas menos de 10 minutos diarios, eres inactivo. Y hay mucha gente que no llega a este criterio, que no llega a acumular 10 o 15 minutos de caminar al día. Y esta es la situación de los distintos países, y aquí tenemos nuestro país que está en rojo. Esto quiere decir que más de la mitad de la población es inactiva. Pero lo mismo pasa en Brasil, Sudamérica. En Estados Unidos están un poquito mejor. Y en el caso de las mujeres, la situación en nuestro país es un poco peor. Porque hay mayor prevalencia de inactividad física. La prevalencia de inactividad física es aún mayor en personas mayores de 60 años y un poquito menor en los jóvenes. O sea que la inactividad física crece, nos acompaña con el envejecimiento. A medida que vamos pasando los años, pues uno tiene tendencia a moverse menos. Y el grado de inactividad física afecta a las clases pudientes más que a las personas con menos recursos económicos. Se mueven más las personas con menos recursos económicos, tanto hombres y mujeres, que las personas con mayor recurso económico, hasta la edad de 60 años. Y esto puede que tenga que ver con el hecho de que los trabajos que se desarrollan son más sedentarios y por lo tanto se mueven menos. ¿Cuál es el mínimo para tener un beneficio? Pues el mínimo es pequeño, basta con caminar 15 minutos diarios para tener un beneficio y un descenso de mortalidad. 15 minutos al día. ¿Y qué efecto tiene llegar a estos 15 minutos? Bueno, disminuye un poquito la mortalidad. ¿Por qué causas? Por todas. La mortalidad por cáncer baja un poquito. La mortalidad por cualquier causa baja un poquito. Mortalidad cardiovascular baja un poquito. Por diabetes baja un poquito. Pero si haces mucha más actividad física, entonces el descenso es mayor para todas las causas, incluido el cáncer. Y antes hemos empezado la charla hablando de qué nos morimos. Nos morimos principalmente de enfermedad cardiovascular y nos morimos de cáncer. Y ambas causas de muerte pueden ser retrasadas a través de la práctica de ejercicio físico a lo largo de la vida. ¿Qué podemos hacer ante este panorama? Elegir bien a los políticos que nos gobiernan, para que tomen las decisiones adecuadas, para que mejore el estado de felicidad de la población, porque la felicidad se basa, entre otras cosas, en estar sano. Y nosotros estamos intentando contribuir. ¿Cómo? Pues hemos pedido un proyecto de investigación que nos lo han concedido, que se titula Viabilidad y sostenibilidad del adelgazamiento mediante tratamiento intensificado en pacientes con sobrepeso u obesidad, mecanismos neuroendocrinos y moleculares. Entonces, este es un proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III y está financiado justito, podremos hacerlo, pero no tenemos todo el soporte económico que necesitaríamos. Vamos a reclutar 176 pacientes con sobrepeso y los vamos a someter a un programa de ejercicio intensificado durante 2 años, pero no 150 minutos a la semana, que es lo que se preconiza actualmente, sino mucho más. Vamos a intentar llegar a superar por las 12 y las 14 horas semanales de ejercicio. ¿Por qué? Pues porque sabemos que con mucho ejercicio puedes bajar mucho peso. Y si bajas mucho peso, sabemos que puedes normalizar la sensibilidad a la insulina. Puedes conseguir retrasar y disminuir la mortalidad, etc. Entonces queremos ver cómo hacemos esto, cómo tenemos que ingeniárnosla para que los pacientes nos hagan caso. Y vamos a intentar aprender a hacerlo para poder generalizarlo. El hombre está genéticamente diseñado para moverse. A más actividad física, más sano. Si no te mueves, tu diseño genético hará que vayas acumulando grasa corporal. Aproximadamente se acumula medio kilo por año a partir de los 25 años. Y aumentará tu riesgo de muerte y empeorará tu salud.
El hombre se tiene que mover y tiene que hacerlo desde pequeñito. Yo diría más. Nuestras madres deberían haberse movido. Entonces, si conseguimos que las niñas hagan ejercicio físico, y las niñas hacen menos ejercicio físico que los niños, y luego, cuando estén en edad fértil, se vayan a quedar embarazadas, alguien les dijo en algún momento, si te vas a quedar embarazada, le harás un favor a tu hijo si antes de quedarte embarazada empiezas a correr y a hacer deporte, si es que no lo hacías. Si lo haces desde siempre, fantástico, porque eso va a tener un impacto positivo en la siguiente generación. Bien, muchas gracias por su atención. Como es habitual, abriremos ahora un pequeño coloquio para que ustedes pregunten aquellas cuestiones o dudas que no les hayan quedado claras o aquellas cuestiones que tengan interés. A ver. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sebastián. En el cuadro que pusiste vi que el colesterol aumentaba mientras que los triglicéridos y la glucosa disminuía. Entonces, ¿por qué es esto? Bien, Gracias. bien, se refiere al cuadro de los pacientes con obesidad extrema que adelgazaron 60 kilogramos. Tenían un aumento ligero que no era estadísticamente significativo, pero estaba cerca del límite de la significación estadística en colesterol LDL, pero el colesterol HDL también subía. Entonces, el riesgo cardiovascular en el caso de estos enfermos baja, pero sí que hay un aumento ligero de LDL. Entonces, el colesterol LDL puede estar muy modulado por la dieta que estén siguiendo. Entonces, esto es algo que requiere seguimiento y estudio, porque estos enfermos o estos obesos, al adelgazar mucho, han aumentado su colesterol LDL. Esto es algo inesperado. En el caso de los pacientes con diabetes tipo 2, en el estudio, por ejemplo, en el cual hicieron mucho ejercicio, también observaron que el grupo que hacía mucho ejercicio tenía niveles de LDL un poquito más altos, pero el HDL era muchísimo más alto. Entonces, el riesgo cardiovascular es más bajo. Es algo que es importante, o sea, es algo que es bastante importante y requiere atención. Yo me imagino que las personas que han hecho este estudio volverán a hacer un seguimiento a estos pacientes y volverán a publicar algo al respecto. Y también me imagino que más gente en el mundo intentará aplicar este tipo de estrategias. Cuando tengamos más volumen de pacientes sabremos exactamente qué es lo que está pasando. Bien, hoy hemos visto en la prensa, bueno, quizás a lo mejor con excesiva publicidad, que dosis excesivas de ibuprofeno pueden provocar algunos riesgos cardiovasculares, aumentar los riesgos cardiovasculares. ¿Habrá que aconsejar en las farmacias que cuando tomen ibuprofeno hagan ejercicio para bajar el riesgo cardiovascular? No lo sé. El ibuprofeno me imagino que debe actuar por la inhibición de prostaglandinas, como otros antiinflamatorios, la disminución de prostaciclina, que se han asociado también a mayor riesgo cardiovascular. Las dosis son muy altas las que provocan este aumento del riesgo cardiovascular del ibuprofeno. Pues puede que sí, que si estuvieras haciendo ejercicio el riesgo fuera un poquito más bajo, ¿vale? De todas formas, antes alguien comentó, antes de empezar la charla, que hay corredores de larga distancia que durante las competiciones toman antiinflamatorios, ¿vale? Posiblemente no es recomendable hacer eso, ¿vale? Porque durante la competición la circulación renal está disminuida, durante la competición el flujo sanguíneo gástrico está disminuido, incluso hay microsangrados digestivos y encima tomas antiinflamatorios, pues el riesgo sería mayor. O sea, los deportistas
no deberían consumir antiinflamatorios. Lo único que tienen que hacer es, si tienen dolores, quiere decir que están haciendo más de lo que tendrían que hacer. Tienen que modular el entrenamiento para no necesitar antiinflamatorios. Quería preguntarle si podría referirse a que lo viene en la hoja que se repartió en la sociedad, a fuerza, a potenciar la fuerza. Sí, la actividad física que hay que hacer consiste esencialmente en la que a uno le va mejor. O sea, ¿qué actividad física tengo que hacer? La que puedo. Si puedo caminar, pues camino. Si estoy en condiciones para poder correr, pues corro. Pero hay una diferencia muy grande entre caminar y correr. Caminar estamos acostumbrados. Correr, si uno no está acostumbrado a correr, si se pone a correr, es fácil que tenga problemas. Entonces se tiene que poner en manos de alguien conocedor del tema, ¿vale? Aquí tenemos una facultad de ciencias del deporte, donde hay gente muy bien formada que es capaz de aconsejar y orientar en cómo hacer el ejercicio. En este momento, la mayoría, las recomendaciones en general, para enfermos y para personas sanas, incluyen hacer al menos entrenamiento de fuerza 2 veces por semana. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a ir a un gimnasio y levantar pesas. Y si uno esto no lo ha hecho antes, se tiene que poner en manos de alguien que conozca y nos oriente cómo hay que mover los pesos, porque si no, al final nos vamos a hacer daño. Y si uno tiene artrosis y cuando levanta los pesos le duele, pues tiene que ir más despacio. Generalmente la artrosis va a mejorar. Va a haber cosas que no podrá hacer, pero el entrenamiento de fuerza está aconsejado para la población general. Y los ancianos, con más razón todavía, porque en el caso de los ancianos hay una pérdida de masa muscular que se acelera a partir de los 70-80 años, se acelera la pérdida de masa muscular, esto se llama sarcopenia, y